Gracias, doctor Edgar, por su participación y Ujú. bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Adelante. entonces vamos a comenzar. Bueno, este es un caso clínico de un paciente que tiene una lesión de hombro derecho. Entonces vamos a ir describiendo cómo es la situación de esta persona y de ahí vamos a ir describiendo qué se le hizo, qué se le puede hacer, cuáles serán las probables causas. Pueden pensar en cuáles pueden ser las probables causas de las manifestaciones clínicas que tiene este paciente o por la cual acude a una consulta, ya que puede ser de una manera quizás poco frecuente, pero sí puede ocurrir en algún momento la condición de este tipo de casos, ¿no? Entonces, es muy raro que no implique a todo el hombro, pero puede suceder. Muy bien. Entonces, vamos a presentar a esta persona, acude a la consulta y es un paciente masculino de 45 años de edad. Tiene dolor en el hombro derecho. Lo describe que fue de inicio súbito. Empezó leve, pero empezó a ser constante durante el día. Y posteriormente empezó a tener dificultad para realizar esfuerzos de moderada intensidad. Ya le dificultaba sostener un objeto con un peso mayor a, digamos, a medio kilo. Muy bien. De los antecedentes, este paciente no tiene ningún antecedente de enfermedad heredofamiliar, no refiere ningún antecedente de cirugía, es alérgico a la trimetopina con sulfamethoxazol. Hace 20 años tuvo un traumatismo directo en hombro derecho. Presentó una lesión acromioclavicular en ese momento y el tratamiento que le dieron fue infiltración. Aparentemente mejoró y ya no tuvo mayor problema en ese hombro. No, permítame. Ahí está. Bueno, esta persona le gusta hacer ejercicio. Hasta hace 2 meses realizaba entrenamiento con pesas, una sesión de 60 minutos, pues manejaba pesos libres, o sea, barras, mancuernas y algunos otros objetos que pudiera levantar entre 10 a 40 kilogramos, según el tipo de trabajo o de ejercicio para el grupo muscular del cuerpo que estaba trabajando, y lo hacía 4 días a la semana. Muy bien. En el padecimiento actual, hace mes y medio inicia con dolor constante de hombro derecho de leve intensidad. Tomó diclofenaco, una tableta cada 12 horas por 15 días y mejoró, pero no se quitó el problema. Hace un mes el dolor se presentó en la región del hombro derecho con irradiación hacia el brazo, refiriendo sensación de entumecimiento en tercio proximal del brazo derecho, en ocasiones sensación de ardor anterolateral en el brazo derecho, y siente dificultad para sujetar o movilizar objetos con un peso aproximado de 1 kilogramo. Muy bien. Es lo que refiere de manera práctica en cuanto a su sintomatología, en cuanto a sus antecedentes. A la exploración. No recogieron, pero que los dejaron ahí, entonces mandé mensaje. Okay. A ver. Okay. A la exploración se observa un aumento de volumen en la región acromioclavicular derecha. A la palpación presenta dolor moderado en esa región, dolor moderada de intensidad en la cara anterolateral del hombro y brazo derecho, y se palpa contractura muscular en la región anterolateral del hombro y brazo derecho. Puede movilizar el hombro sin ninguna dificultad más que la referida por el dolor. El dolor empieza a ser leve a partir de 90 grados de flexión con rotación interna y a partir de la abducción. Un dolor moderado al cruzar la extremidad superior derecha con 90 grados de flexión de hombro. Muy bien, observen esta imagen.
que es la descripción, digamos, de manera musculoesquelética, osteoarticular de lo que es la articulación del hombro. Y piensen en cuáles serían los diagnósticos probables en base a lo que han escuchado. Bueno, ya les pasó. Voy a darle clic a otro lado. Ahí está. Muy bien. Diagnósticos. Tiene dolor. Observe muy bien la imagen y ahora sí vamos a dejar. ¿Cuál es el diagnóstico probable en base a el motivo por el que viene, los antecedentes, sobre todo tipo traumáticos que ha sufrido ese hombro y la sintomatología que refiere? De esos cuatro, ¿alguno tiene la idea de cuál podría ser? ¿O pueden ser todos? ¿Alguien que pueda activar su micrófono y decir cuál podría ser el diagnóstico? Tenemos a médicos pasantes por aquí. ¿Alguno de ustedes quiere contestar la pregunta? ¿Alguno puede? ¿Cuál podría ser el probable diagnóstico? Pues podría ser una tendinitis. Sí, pero no hay tanta, puede ser de los rotadores, pero no molestaría más en, digamos, rotación interna y rotación externa. Y nada más a la rotación interna tiene molestias. Algo en la cuestión que hay que ver es que cuando se realiza, pues ahora sí, la exploración física, es muy importante observar, ¿no? En este caso, la inspección es muy importante porque de ahí parte hacia qué se puede examinar y qué podría omitirse examinar para no perder el tiempo y ser un poquito más precisos o para no hacer muchas pruebas y después irse por múltiples opciones, ¿no? El paciente tiene una contractura, es probable que pudiera haber una tendinitis, pero también puede ser una bursitis subacromial, dado que tiene un aumento de volumen específicamente en la región acromioclavicular derecha. El lado izquierdo no se encuentra, digamos, con un aumento de volumen. Entonces, puede ser una bursitis subacromial que puede también dar un aumento de volumen y eso provocar una contractura. Y a la vez, causar un desequilibrio funcional en lo que es pues, la movilidad o la utilización de su hombro, y sobre todo porque es derecho, es diestro, trabaja pues, técnicamente con ese hombro, técnicamente pues se dedica mucho a utilizar esa extremidad y le da todas esas manifestaciones que ya le empiezan a incomodar y sobre todo la sensación de que no puede realizar ninguna, o ya tiene dudas en que le pueda fallar el brazo al realizar alguna actividad de mayor intensidad. Muy bien, entonces vamos a ver esta imagen. Es la imagen de un hombro sano. Y de acuerdo a lo que el paciente manifestó y la sintomatología y sus antecedentes, este es su problema. Ese es el problema real. Esta imagen la puse para que sea más didáctica en cuanto a la condición. No es joven relativamente, no tiene una edad avanzada como para pensar que tenga mayor daño o no existe un antecedente en el cual pudiera haber un traumatismo o una situación de, digamos, de fuerzas que pudieran lesionar o inflamar el tendón.
inició de manera súbita. Y las manifestaciones incluso ya para 2 meses después empieza a tener incluso hasta síntomas de parestesias, ¿no? O sensación, digamos, iniciales de un dolor de neuropatía, que no va a haber compresión porque no pasa un nervio exactamente por esa zona, pero debido a que la articulación acromioclavicular es un punto de eje muy importante para las fuerzas musculares y el funcionamiento del hombro, pues puede ser muy incómodo y causar un desequilibrio de fuerzas y eso condicionar que haya contracturas en las diferentes capas de la región y poder incluso molestar algún nervio, ¿no? La tensión puede incluso estar irritando algún nervio. En este caso, como tiene parestesias hacia la parte proximal del hombro, técnicamente estamos considerando que puede haber una pequeña compresión a nivel del nervio circunflejo, ¿no? O el nervio axilar, por contractura. Pero el problema es arriba, arriba. No pude sacarle fotos a la radiografía del paciente, pero si lo hubiera hecho hubiera sido muy interesante. Es muy similar a cómo se ve esta imagen de manera didáctica. Pero buscando en internet, pues para esto, la sintomatología es acromioclavicular. Podría ser un esguince acromioclavicular, una lesión de ligamentos también, una ruptura de los ligamentos de la articulación acromioclavicular o una inestabilidad incluso. Pero no hay a la observación, solo existe un pequeño aumento de volumen, no hay una desproporción importante, digamos, del equilibrio anatómico o de la referencia regional del hombro, como para pensar que pudiera tener alguna ruptura completa, ¿no? O una luxación. ¿Qué se pediría en estos casos para corroborar? Técnicamente, la lesión está a ese nivel. No hay otras manifestaciones y puede haber complicaciones de toda la demás sintomatología que se encuentra a la exploración física. Entonces, la radiografía, ¿para qué pedirla? Se pide para ver la magnitud del daño que pudiera estar y obviamente corroborar que sea la parte lastimada y ver si no puede haber algún otro tipo de hallazgos. ¿Cuál es la más común para esta situación? Pues pedir una proyección anteroposterior. Si a la hora de explorar al paciente se encuentran más datos sugestivos de alguna otra situación que pudiera estar, incluso ser un dolor referido por tener algún problema cervical o una lesión cervical crónica o una artrosis cervical, pues se podría pedir otro tipo de proyecciones, ¿no? En este caso sería una proyección anteroposterior de hombro y podría ser una oblicua. También se puede pedir una resonancia magnética, sí, pero eso solo sí podría existir la posibilidad de que el paciente optara por una opción quirúrgica, ¿no? En este caso, pues acudió a la consulta porque no desea ser operado. Técnicamente, así se ve una lesión de artrosis acromioclavicular. Se pierde, generalmente el acrómio y la clavícula están alineados de una manera más uniforme. Aquí se ve un ligero descenso del acromio, un ligero ascenso de lo que es la parte distal de la clavícula, causando, si se fijan, como un ligero aumento de volumen hacia la parte de la piel por esa desproporción y una, digamos, pérdida de la relación de las partes articulares con desgaste, osteofitos y aumento de la, digamos, esclerosis en la parte articular acromioclavicular. Observando el húmero, no hay datos de que tenga un daño articular o un daño artrítico o de lesiones por así decirlo, subcondral en lo que es la parte articular de la cabeza del húmero o de la glenoides. Muy bien. El tratamiento. Tiene una lesión de tipo artritis. El tratamiento es para precisamente frenar, controlar y mitigar esa situación de inflamación ósea, osteoarticular que va a condicionar precisamente una degeneración mayor. Si clasificamos el tipo de
digamos, nivel de desgaste, podríamos decir que es un grado 2 ya avanzado. Hace 20 años tuvo este problema. Probablemente tuvo un esguince, grado 2 y con una infiltración, pues se controló el proceso inflamatorio, pero no se recuperaron bien los ligamentos de esta articulación y pues con la actividad, tanto laboral como pues actividad física de ejercicio y la forma particular en como quizás pudo haber estado ejecutando el ejercicio, pues tuvo este tipo de avance nada más en un punto específico de la región del hombro, ¿no? Que es la articulación acromioclavicular. Entonces, se le dio a cemetacina 90 miligramos, una al día, 28 días. Se le dio pregabalina 50 miligramos por el dolor neuropático que refería. Y se le dio una crema de antiinflamatoria, indometacina, para que se pusiera en la región del hombro por 28 días. Eso fue en cuanto al tratamiento farmacológico. También se le dio un tratamiento de terapia física y rehabilitación. Se le aplicó compresa húmeda caliente durante 10 minutos, corrientes interferenciales en la zona acromioclavicular, antiinflamatorias, 20 minutos, y terapia láser, 5 minutos, también antiinflamatorio. De ejercicios. Inicialmente se iniciaron con ejercicios de flexión, extensión y abducción de hombro. A 45 grados tenía que hacer el movimiento, o sea, no llegar a 90 grados de la movilidad hacia esos arcos de movilidad del hombro, con una carga de 1 libra, una mancuerna de 1 libra, y lo que hacía eran 3 series de 12 repeticiones. Su pronóstico fue bueno para la función y actualmente ya está trabajando, no las cargas que maneja, pero por lo menos ya maneja pesos libres entre 20 y digamos 25 kilogramos. Todavía no se le ha indicado que realice mayores, mayores cargas, ¿no? Y de preferencia tratar de mantener las cargas máximo a 25 kilogramos, ya sea una barra, adaptarla a 25 kilogramos para que realice sus ejercicios. Muy bien. ¿Preguntas? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quieren que regresemos? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué pregabalina? Doctor, Sí, en el caso de, por la lesión que tenía, el ejercicio que le prescribió, pues, con cierto peso, sí. varía dependiendo de la lesión que presentan, o sea, hablando de que no es una fractura. Por ejemplo, si fuera una tendinitis, ¿tendríamos que bajar más el peso o en todos el peso estándar como abajo de 20 kilos? No, el peso se determina en base a la situación del problema. Por ejemplo, si fuera una tendinitis, aquí lo más indicado sería un reposo y el ejercicio, digamos, sin ningún peso, digamos, por así decirlo, como movimientos gimnásticos. Haría los mismos movimientos, aquí sí podría ser incluso hasta solo si no estuviera muy inflamado el manguito rotador, ya haría ejercicios de rotación también. Ya se cuenta, es como levantar el brazo hacia el frente, hacia el lado, o giros hacia un sentido o hacia otro. Claro, con una metodología para que se fuera armonizando y desarrollando el equilibrio muscular de fuerzas entre los diferentes, digamos, músculos de tanto de enfrente como de atrás o laterales o internos incluso de la extremidad que están implicados, en este caso en el hombro, ¿no? Entonces, el ejercicio lo determina, o la carga lo determina el tipo de problema. Entre las tendinitis puede haber mucho tipo de lesión. O sea, no nada más, no es una tendinitis, puede haber incluso una bursitis juntas, ¿no?
Entonces, dependiendo de cuál puede ser el problema, es cómo se elige el ejercicio y cómo se elige la carga. Hablando sobre por qué se le puso trabajo 45 grados, es precisamente para tener un estímulo sobre la articulación acromioclavicular. Si ustedes mueven el brazo más o menos en ese rango de movilidad, van a empezar a sentir una pequeña tensión en esa zona. ¿Por qué se le indicó ese ejercicio? Porque es un complemento de lo que es su terapia física. La compresa húmeda caliente busca relajar la parte de la contractura muscular a la vez de estimular la circulación, pues digamos superficial, y que logre de alguna manera esa zona estar más irrigada para que pueda recuperarse de la lesión. La articulación acromioclavicular está técnicamente a flor de piel. Las corrientes. Se busca que el tipo de corriente antiinflamatoria sobre la zona disminuya un poco el proceso de, digamos, de nutrición subcondral. ¿Por qué? Porque al estar inflamado el hueso en esa región o estar prácticamente empezando a deformarse, pues no hay una buena nutrición y por lo tanto empeora más la situación digamos, de la nutrición del cartílago articular y eso condiciona que el desgaste vaya técnicamente empeorando, ¿no? Hasta que hay una degeneración importante o un problema severo y en este caso cirugía. La terapia láser en este caso buscaba desinflamar, pero una característica del láser es que también es bioestimulante. Y lo que se buscaba era tener una estimulación también, aparte de antiinflamatoria, de bioestimulante por medio de los fotones de láser, para que se favoreciera más todavía la nutrición del estado del cartílago, en este caso, y del hueso subcondral. ¿Por qué? Porque a partir de esa zona es la matriz sobre la cual se nutre el cartílago. No hay una arteria que le llegue a los cartílagos articulares como tal, siempre llega por medio de un lecho que es un medio, una transición que hay entre lo que es el hueso y digamos, la matriz del cartílago. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dime. Doctor, aparte del esquema de tratamiento de pregabalina, ¿algún medicamento como de segunda opción en caso de que el paciente no lo tolere bien? Ah, realmente 50 miligramos sí lo toleran bien, porque es uno al día. Sería muy difícil que no lo tolerara, ¿no? Realmente funciona muy bien la pregabalina, pero si por alguna razón, digamos, no se puede usar, sería más prudente usar relajantes, metocarbamol o algún otro relajante, clortoxazona, que venga, obviamente viene con un AINES, pero aquí la intención era no utilizar un AINES que no me favoreciera mucho a los procesos bueno, que no están tan específicamente indicados en un tratamiento de artrosis o de desgaste osteoarticular. Por ejemplo, puede ser acemetacina, solo que tuviera diclofenaco, que sería una opción. Por eso mejoró con el diclofenaco, porque sí está catalogado como un buen AINES para procesos de artrosis, ¿no? Puede ser un terocopsid, un inhibidor selectivo de la COX-2, puede ayudar. Entonces, pero la mayoría de los relajantes traen paracetamol o traen ¿cómo se llama? Ácido acetil salicílico. Y casi no traen digamos, mezcla con algún otro tipo de antiinflamatorio que pueda ser más efectivo para controlar farmacológicamente el proceso inflamatorio de la artrosis. Podría usarse carbamazepina, pero sería más complicado. Puede haber más efectos de los deseados, ¿no? O no tener ningún efecto, porque tendría que darse a una dosis un poquito más mayores, para quizás poder intentar regular algún efecto neuropático. Ahora, la situación de la pregabalina en este caso, pues 50 miligramos suele ser
mucho mejor tolerado que 75 y se le dio simplemente por 28 días, no tardó, digamos, en dejarlo. Realmente lo quería dejar a los 15 días porque ya prácticamente había aparecido esa sensación incómoda, neuropática, ¿no? Ya se sentía bien, solo no podía, digamos, no tenía la confianza de hacer más esfuerzo. Quería esperarse para no empeorar en su recuperación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué indometacina? ¿Alguien tiene algún comentario? Que no les dé Sí, no. pues pena preguntar. Es mejor preguntar aunque crean que son preguntas obvias, muchas veces no lo son. Entonces el doctor Edgar es muy empático con este tipo de presentaciones y siempre nos ha apoyado. Sí, adelante, pueden preguntar. ¿Alguna otra, digamos, opción? Que conozcan algún otro tipo de tratamiento también se puede comentar. Este tratamiento funcionó bastante bien y la finalidad del paciente, todo esto se hizo para que el pronóstico sea bueno para la función. ¿Qué significa bueno para la función? ¿Se piensan que se logró frenar el proceso de la artrosis? No, no, el proceso sigue, pero está contenido. ¿Qué se logró con el tratamiento? La estabilidad funcional del hombro y el paciente solo tiene que tener ciertas recomendaciones para que no vaya a condicionar por alguna condición que, digamos, no considere dentro del cuidado de su situación articular, pues que vaya otra vez a desencadenar una agudización o una lesión, o que vaya simplemente a provocar la lesión. Actualmente no está tomando ningún analgésico, ella lo tomó, la metacina la tomó técnicamente nada más 3 meses, y ya de ahí ya no. Otra situación de ese aumento de volumen que tenía en la parte craneoclavicular disminuyó al grado de que técnicamente al observar ambos hombros se ven idénticos, ¿no? Se ven casi iguales. Hay pequeños detalles que marcan que la parte de una situación de artritis, pues una vez que se desencadena, ahí está. Lo importante es estabilizar ese proceso inflamatorio para que no vaya degenerando digamos, a pasos agigantados, ¿no? Y que vaya cada vez complicando más la situación funcional, sobre todo cuando pueda ser una extremidad dominante como la derecha o la izquierda, si fuera el caso también, ¿no? Es frustrante cuando ya las personas no pueden hacer las cosas que hacían, sencillas, simples en las vidas cotidianas, porque hay algo que los está limitando, ¿no? Y a veces no es algo digamos, tan grave, pero sí persistente. Entonces, el tratamiento se hizo en base a todos los antecedentes que se captó del paciente, que el paciente informó, a, digamos, la sintomatología particular que estaba presentando. Dejó de hacer ejercicio 2 meses, técnicamente acudió 2 meses después conmigo, ¿no? Y eso acudió porque no quería cirugía. Y le habían propuesto cirugía. Ok, pues si ya no hay algún otro comentario o pregunta, agradezco tu tiempo, doctor. Gracias por la presentación y pues bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario posteriormente a la presentación, con gusto me pueden escribir y les contacto con el doctor. Gracias por tu tiempo, doctor Edgar. No, de nada, fue un placer. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias igualmente. Gracias, jóvenes. Gracias, igualmente. Gracias, bonita tarde. Bonita Gracias. tarde.
Y gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Buena tarde.